Listo, Pilar. Listo. Cordial saludo. En la siguiente actividad presentaremos las diferencias y similitudes de la contratación pública y privada. Nuestro grupo está conformado por Carlos Esteban Palomino, Diana Lucía Castrillón Martínez, Estefanía Ramírez, José Giovanni Moncada, María del Pilar Godoy y pertenecemos al grupo 96. Tenemos como diferencias entre el contrato público y privado. El contrato público, su fin común es buscar el bienestar de toda la población, mientras que en el contrato privado lo que se busca es el bien de las partes a contratar. El contrato público siempre se rige por las normas establecidas en la Ley 80 de 1993 y el derecho privado que no esté normado específicamente en el derecho público. En el derecho privado está regido por las normas del derecho privado, las cuales son el Código Civil, Código de Comercio, Código General, entre otros. Para acceder a la contratación pública se presentan normas previamente establecidas por la entidad pública que va a contratar. Mientras que el contrato privado, estas normas pueden ser flexibles y se pueden llegar a acuerdos entre términos y condiciones para buscar el bien de los participantes. En la contratación pública, el capital puede ser capital público o capital mixto. Cuando se va a ejercer el contrato privado, este capital es netamente privado. Como partes del contrato público tenemos la parte contratante, la parte contratista y el objeto que busca la contratación. El contratante es toda aquella persona, bien sea pública, natural o jurídica, que tenga la capacidad para asumir las obligaciones y los derechos para ejercer el contrato a realizar. El contratista es la persona natural o jurídica que cuenta con todas las capacidades para llevar a cabo el contrato con fines legales. Y el objeto para los dos contratos es todo aquello que recae en las obligaciones de dar, hacer o no hacer. Bueno, principios de la contratación pública y privada en Colombia. ¿Qué son los principios? Es lo que se debe tener en cuenta para realizar la contratación pública y privada en Colombia. Los contratos públicos buscan cumplir fines del Estado. Estos contratos, los beneficiarios es un beneficio colectivo, mientras que los privados es un beneficio individual. Un ejemplo del beneficio colectivo es, por ejemplo, cuando se hace un arreglo de una calle en el cual muchos ciudadanos van a verse beneficiados por ello. Y el privado es cuando yo hago, por decir, un servicio y obtengo un salario por aquel servicio. Entonces, voy a dar como un ejemplo, por ejemplo, de lo que es el principio de buena fe. En este se requiere que el contratante se garantice de manera certeza y con buena fe, es decir, que si ya me van a contratar como auxiliar contable, que yo pueda cumplir con los requerimientos, que tenga los estudios y todo esto, y más no que sea como por decir como por rosca. Y por el otro es el del debido proceso, que una persona tiene que ser juzgada con un procedimiento, no es que decir que yo quiera sacarlo así porque sí, tengo que hacer un procedimiento en el cual diga porque incumplió, en qué falló, los procedimientos para llegar al final de eso. Y yo ya terminé con la parte mía. Ya que decir. Diana, tienes el micrófono apagado. Muy bien. Yo les voy a hablar sobre los tipos o clasificaciones del contrato público o privado. Primero, pues voy a definirles qué es un tipo de contrato, como para poder entender un poquito más el tema. Los tipos son las diferentes formas de adquirir una obligación o de contraer una obligación. Eso, ¿qué significa? Que es la manera en cómo yo hago
el contrato, o sea, como contraigo la obligación del hacer, el dar o el no hacer, que es el objeto del contrato. Un ejemplo claro es, por ejemplo, los contratos de arrendamiento, donde dos personas se ponen de acuerdo para adquirir, para tener en arrendamiento algo y lo hacen a través de un contrato de arrendamiento. Eso es el tipo de contrato. Entonces, la forma en cómo yo adquiero esa obligación. Y para eso entonces podemos darnos cuenta que en el contrato público hay varios que también están en el contrato privado. Por ejemplo, los más comunes que son los contratos de prestación de servicios están tanto en el público como en el privado. Otro que está también en los dos es el contrato de arrendamiento. El contrato de obra también está tanto en el público como en el privado. Entonces, el contrato es un acuerdo de voluntades donde se va a cumplir un objetivo. Ese objetivo tiene que ser lícito y posible. Entonces, en su mayoría, entonces, por ejemplo, en los tipos de contrato, el contrato de obra está en los dos, en el público y en el privado, el de consultoría está en el público y en el privado, el de prestación de servicios está en el público y en el privado. Eh, el contrato de compraventa también está en el público y en el privado. Eso en cuanto a los tipos de contratos. Ya vamos a hablar de la clasificación. ¿Qué es la clasificación de un contrato? La clasificación de un contrato es como las diferentes formas de identificar los contratos de acuerdo a la óptica. ¿Eso qué significa? Que, por ejemplo, en el contrato, según su forma o perfeccionamiento, puede ser consensuado. O sea, consensual es que una sola persona puede manifestar el interés de tener un contrato y no necesita sino manifestar interés. El solemne es, por ejemplo, cuando aparte de que yo doy mi voluntad de contraer un contrato, requiero solemnizarlo, o sea, requiero hacer un documento por escrito, por ejemplo, un contrato de comodato. O sea, o un contrato de arrendamiento, aparte de que yo digo que quiero arrendar, tengo que consolidar ese contrato haciéndolo solemne a través de un escrito. Y ya sería, y el contrato real es aparte de lo otro, de tener la voluntad, de tener la solemnidad, necesita una entrega donde, donde venga como el historial. Entonces, el real es que yo necesito tener, para adquirir un bien, necesito saber qué pasó con ese bien. Entonces, por ejemplo, eso aplica, por ejemplo, para los contratos de compra-venta de una casa o de un vehículo. Entonces, de acuerdo a su clasificación, hay diferentes tipos de contrato. Entonces, según las partes, se puede clasificar en unilateral y bilateral. Según su equivalencia, puede ser gratuito o oneroso. Según su perfeccionamiento, puede ser consensual, solemne, real. Y según su ejecución, puede ser instantánea, cumplimiento a futuro, trato sucesivo. Según el origen, puede ser de libre discusión o adhesión. Y según su existencia, principal o accesorio. Y según su consagración, pueden ser típicos o nominados o atípicos o innominados. Esa pues es como mi parte. Carlos no tiene micrófono. Hola, bueno, voy a tratar de ser lo más corto posible. Sobre la responsabilidad por el incumplimiento a los contratos, toca dejar las reglas de juego claras. Existen la responsabilidad civil extracontractual y la responsabilidad contractual. En la contractual podemos encontrar que esta tiene que, ya sea para una persona natural o jurídica, tiene que interactuar tres elementos, los cuales son la culpa, el daño y la relación de causalidad entre el efecto y a quien se genera la lesión. También para esto, cuando es respecto al Estado, se debe comprobar el daño
y la imputación que se tiene a este. Eso con relación a los contratos públicos. También cabe resaltar que existe una acción de repetición, como lo dicta el artículo 90 de la Constitución Política, en la que si un agente del Estado comete una conducta dolosa o gravemente, esta deberá repetir contra quien fue imputado. También se aplican las reglas de indemnización perjuiciosa del contrato civil y adicionalmente deben responder penalmente por sus acciones y por omisiones en su actuar. Con relación a lo del contrato privado, los contratos privados son por o sea, es bilateral. Tienen una condición tácita en el cual debe cumplirse un objeto contractual por una de las partes. Se da de dos alternativas. La responsabilidad del contrato privado, ya sea por la resolución del contrato o el incumplimiento del mismo, que da lugar a una indemnización o perjuicios. La indemnización de perjuicios comprende el daño emergente y el lucro cesante. Cuando hablamos de daño emergente, quiere decir las pérdidas económicas patrimoniales que da una persona o ha sufrido consecuencia del incumplimiento total o parcial como mora de la contraparte responsable, mientras que el lucro cesante, es la ganancia o provecho que deja de reportarse a consecuencia de no haberse cumplido con la obligación o de haberla cumplido de forma parcial. Listo. Buenos días a todos. Yo les voy a hablar sobre el principio de la igualdad e interés general y particular. El principio de igualdad es de rasgo constitucional, está establecido en la Constitución Política en el artículo 13. Establece que todas las personas deben ser tratadas en igualdad de condiciones frente al tema de la contratación. Este principio se materializa en el momento que cualquier persona, ya sea natural o jurídica, que cumpla con los requisitos, puede participar y se tratará con las mismas condiciones y se calificará en concordancia con el presupuesto procesal normativo, y en ningún caso se tendrán consideraciones personales o particulares de la autoridad que tenga a su cargo el proceso de contratación. Por parte del principio de prevalencia, también está en la Constitución Política, en el artículo 1. Establece que debe siempre prevalecer el beneficio, utilidad, ventaja, provecho de la comunidad en general, del pueblo mayoritariamente sobre el beneficiario en particular. Siempre se le da prioridad al beneficio colectivo sobre el que una persona. Por lo tanto, la contratación pública está encaminada a cumplir con los fines esenciales del Estado, como la prosperidad general, servir a la comunidad, garantizar los derechos y principios constitucionales del pueblo colombiano. No tienes micrófono. Este ya es el video pues para el final a la fase 5 de contratación. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias.